¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Una noche linda, serena aquí en Montevideo. Seguramente en buena parte del país también será así. Hay muchas cosas de la actualidad nacional picantes, ¿eh? Realmente han sucedido en las últimas horas cosas que motivan para la reflexión, para las preguntas. Hay muchas preguntas también sobre lo que está pasando en el exterior. En busca de respuestas para esas preguntas es que comenzamos esta emisión de Periodistas. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un placer acompañarlos nuevamente y estar nuevamente con Eduardo Botinelli para presentar un nuevo estudio de Factum. Y en este caso se refiere un poco a la identificación ideológica que tenemos los uruguayos, que históricamente se ha dicho que es de centro, pero que parece que ya no sería tan así, Eduardo. Bueno, sí, vamos a estar presentando este material con una particularidad. O sea, nosotros podemos ver cómo está hoy, pero sobre todo podemos ver una película hacia atrás de algo que no cambia año a año, digamos. Son cambios profundos que se pueden ir dando en una sociedad y que de hecho en Uruguay se viene dando, sobre todo en los últimos 10, 15 años, aparece como algunos cambios de reorientación en términos de autoidentificación ideológica. Nos vamos a estar enterando entonces si somos de centro, más de derecha, más de izquierda, con todo eso más adelante. Alfonso, ¿qué tal? Diego, ¿qué tal? Buenas noches, un gustazo estar por acá otra vez, con abundante material para... ¿Cómo lo ves a Diego? ¿Cómo lo ves a Diego? Diego, un fenómeno. ¿Sí? ¿A nivel estético estás preguntando? Sí. Pensé No, que iba a venir general, pensé que iba a venir con camisa amarilla, pero me parece que el resultado de ayer lo trastocó un poco. ¿No? Sí, sí. En lo más mínimo. No. En lo más mínimo. En lo más pequeño. Bueno, Bueno, nosotros está vamos bien. a tener un visitante importante dentro de algunos minutos con el cual vamos a estar hablando. Alguien que ocupó nada menos que la bancada de José Mujica. Es decir, estamos hablando del senador Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez para casi todo el mundo. El Pachanga. ¿El Pachanga? De ahí viene el Pacha. Ah, qué bueno. Legislador joven, sobre todo para términos uruguayos. Y Sí, bueno, con una historia interesante personal además. uno de los referentes del MPP y el MLN, ¿no? Sin duda. Estamos con Eugenia. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar de uno de los temas que ha monopolizado la atención internacional y que son las elecciones en Estados Unidos. Está que arde la cosa en Estados Unidos porque no saben, pasadas 48 horas de la elección, quién va a asumir la presidencia el próximo 20 de enero. Vamos a hablar sobre esto con el periodista y analista internacional Mauricio Rabuffetti y también va a estar acá con nosotros el ex canciller Didier Operti, pero eso en un ratito porque ya está Alejandro Sánchez con ustedes. Gracias, Eugenia. Sí, Estados Unidos es un gran tema, ¿verdad, Pacha? ¿Qué tal? Otra que tema. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí. Igualmente de recibirte. ¿Cómo has pasado? Bueno, muy bien, persiguiendo la ley de presupuesto de una Cámara a la otra, pero bien. Y tratando de acomodarme ahora al Senado, ganando derecho de piso. Está bien. Bueno, vamos a empezar con preguntas suaves. Interpelación a Larrañaga, adhesión a levantar firmas contra la LUC. ¿Esta es la antesala de una oposición que va a ser dura para el presidente Lacalle? Si esas son las suaves, ya me tengo que acomodar un poquito. Sí. No, para nada. Yo siento que el Frente Amplio, por supuesto que la ciudadanía los colocó en la oposición, pero nosotros no concebimos ser oposición como el instrumento de oponerse a todo lo que hace el gobierno. Yo creo que nosotros tenemos que construir una alternativa. ¿Qué quiere decir? Controlar al gobierno, proponerle cosas al gobierno para mejorar la situación del país, y eso es tratar de construir una alternativa. En definitiva, porque nosotros discrepamos con algunas de las propuestas del gobierno, tenemos que establecer diálogo político, por supuesto, porque hay intereses que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestro aparato productivo, con necesidades que tiene el país, y desde nuestro lugar tenemos que tratar de hacer nuestro aporte. Así que nosotros no estamos en una actitud, me parece a mí, el Frente Amplio lo ha demostrado en distintas circunstancias, de no tener diálogo con el gobierno, sino al contrario. En el medio de la pandemia ofrecimos la necesidad de tener un diálogo nacional en donde queríamos participar para proponer, le hicimos propuestas al gobierno, tuvimos nuestras diferencias y apoyamos incluso muchas de las leyes que se aprobaron casi que en 24 horas en el Parlamento de la República a efectos de dar respuesta a algunas cuestiones de la pandemia. Así que creo que la actitud del Frente Amplio ha sido responsable y crítica con los aspectos que no estamos de acuerdo. Claro, visto de afuera, Pacha, sin embargo, era prácticamente imposible que existiera, no un diálogo, porque el diálogo siempre podía existir, pero sí una coincidencia. Ustedes planteaban la posibilidad, lo planteó el expresidente Vázquez prácticamente,
de un reclutamiento de toda la sociedad, un confinamiento de toda la sociedad, las 24 horas, tipo Argentina. En cambio, la visión que tenía el presidente Lacalle y su equipo era otra. Esa era muy difícil. Ustedes se atribuyen y yo no lo niego, Muy bien. Yo simplemente lo estoy diciendo. Se atribuyen parte del éxito a lo que ha quedado de una estructura que dejó el Frente Amplio como para combatir este virus. Han estado muy críticos con la LUC, a pesar de que votaron casi la mitad de los artículos. A Larrañaga lo traen a las corridas, ¿verdad? Con la ministra de Economía la situación también ha sido dura. Es decir, yo estoy hablando de una oposición que legítimamente puede elegir su estilo. El estilo no va a ser de una oposición dura, entonces. No, no lo está haciendo. Primero, el Frente Amplio nunca propuso cuarentena obligatoria. Nosotros le entregamos un documento al presidente. No, Tabaré Vázquez. El Frente Amplio le entregó un documento al presidente de la República, que nos recibió en la Torre Ejecutiva, una delegación del Frente Amplio, donde le hicimos una serie de propuestas. Cierto es también que en el mundo la pandemia fue un evento disruptivo en donde nadie tenía claro cuál era la mejor medida que había que hacer. Hay países en el mundo que les fue muy bien con cuarentena obligatoria, en Europa algunos, otros países no tomaron ese camino, en América Latina algunos tomaron ese camino, la Argentina, y está teniendo muchas dificultades, naturalmente. Desde mi punto de vista, y lo he dicho públicamente en todos lados, el gobierno tomó la decisión de un camino que ha sido exitoso desde el punto de vista sanitario. Es más, tomó decisiones rápidas cuando teníamos 4, 5 contagiados, declaró la emergencia sanitaria y tomó decisiones. Y creo que se apoyó en la fortaleza, en la robustez, en definitiva, del sistema de salud uruguayo, que es un sistema de salud fuerte, con mucha capilaridad, en donde todos los uruguayos hoy tenemos un efector de salud. Eso ha sido parte de las reformas que se hicieron durante el gobierno del Frente Amplio, no solo, por supuesto, y lo hicimos. Segundo elemento, pero me parece importante el segundo elemento. Nosotros criticamos aquellos aspectos de la LUC en los cuales no estamos de acuerdo y votamos los artículos de la LUC que, a nuestro juicio, eran oportunos para el país. Y más allá de cuál es el porcentaje, para poner un solo ejemplo, la desmonopolización de ANCAP era un solo artículo. Entonces, el porcentaje no incide en la calidad. Y en todo caso, la idea de poder haber acompañado algunos artículos demuestra justamente que el Frente Amplio critica lo que entiende que está mal y apoya lo que nos parece que le hace bien al país. No, pero por supuesto. Ahora intenta llegar a un referéndum y a partir de ese referéndum derogar la ley. No la ley. Algunos artículos. ¿Y cuáles son los artículos? ¿Ya se definieron? Porque el Frente Amplio no sabía hasta hace pocos días cuáles eran los artículos. El Frente Amplio sabe qué es lo que quiere derogar. Lo que pasa es que uno va a concertar con organizaciones sociales, ¿no? El 7 se reúne la intersocial y por tanto uno tiene que discutir con otros actores, en este caso sociales, qué artículos tiene que modificar y lo está discutiendo con el PCNT, con las organizaciones sociales. Nosotros tenemos una propuesta. La propuesta del Frente Amplio claramente está. Los artículos que nosotros acompañamos creemos que no son negativos y por tanto creemos que no hay que ponerlos en el referéndum y esa es una posición que tiene el Frente Amplio. Hay otros artículos, por ejemplo, el sistema de alquileres sin garantía, en donde a un buen pagador en 30 días lo pueden desalojar. A nosotros nos parece que eso desprotege a los inquilinos y desprotege también a aquellos ciudadanos que tienen 1 o 2 viviendas y complementan su salario con el alquiler, porque esos ciudadanos lo que necesitan es tener un sistema de garantía que garantice que si el inquilino no me paga, la garantía me va a pagar el alquiler. Y segundo, las condiciones en que yo entregué la vivienda me la devuelvan de la misma manera. Lo que nosotros decimos es el sistema de alquileres sin garantías lo que termina generando es a la especulación inmobiliaria y una enorme desprotección de los inquilinos. Y eso nosotros no estamos de acuerdo, de que en 30 días a un buen pagador, a un padre de familia, una madre de familia, lo desalojen, o en 6 días si se atrasa en el pago del alquiler, nos parece que es una desprotección enorme. Esas son las cosas que nosotros ponemos. Una oposición entonces, que era la pregunta, que en realidad estaba en el centro, ¿no? Por supuesto. Una oposición dura, pregunté yo. No lo intenta el Frente Amplio, no lo va a intentar, intentará dialogar. Nosotros estamos para construir diálogo político, para construir soluciones en el Uruguay y aquellas que sean coincidencias con el gobierno y la orientación del gobierno las vamos a acompañar y hemos tendido la mano al gobierno
para poder dialogar, para poder discutir. Eso no quiere decir que se eliminen las diferencias, claro. sino todo lo contrario. Ahora, las cosas que nosotros creemos que van a ser perjudiciales, bueno, nosotros las vamos a criticar. El gobierno dijo que no le iba a meter la mano en el bolsillo a los uruguayos en campaña electoral. En este presupuesto se plantea rebajar los salarios. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya una rebaja de salarios. Creemos que no es el camino la rebaja de salarios. ¿Y la solución cuál es? Porque hay un déficit muy importante. Hay que reducir el déficit fiscal. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Y cómo hacemos las dos cosas? Se pueden hacer. Se pueden hacer. ¿Sabe por qué? Porque si usted reduce los salarios, la gente va a tener un problema de consumo. Y si el Uruguay tiene un problema de consumo, el 90% de las empresas en Uruguay son pequeñas y medianas y le venden a la gente, le venden a los uruguayos. Van a tener dificultades para poder vender. Y eso significa achicar la economía uruguaya. Este es un problema no lo pudo hacer. No pudo hacer reducir el déficit y bajar el desempleo. Aumentó el desempleo y aumentó el déficit. Sí, en el último año se crearon 300.000 puestos de trabajo y se perdieron 60.000 puestos de trabajo en el último año debido particularmente a algunas áreas importantes, ¿no? 10,5. ¿Eh? 10,5. Sí, sí. Se perdieron puestos de trabajo, naturalmente. ¿Por qué? Porque la industria nacional tuvo una serie de problemas para colocar su producción. ¿Y hoy no los tiene? Los tiene. Ahora, si usted lo que va a hacer es que la gente consuma menos en el Uruguay porque le va a achicar los salarios, la industria no va a tener a quién venderle. No, yo quiero aumento de salarios. Yo también, por eso estoy en contra de la pauta del gobierno. Ahí está, yo quiero aumento de salarios y quiero que el déficit baje. Porque sé que si el déficit no baja, el país lentamente va a entrar en la oscuridad. Pero ¿cómo hago las dos cosas? Se puede hacer haciendo que el país crezca. Reduciendo la economía no va a permitir que el país crezca y que, por tanto, en esta ecuación lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro acceso a los mercados a nivel internacional, mantener el consumo de los uruguayos, mantener el aparato productivo, tratar de captar inversiones y de esa manera hacer crecer la economía. Cuando la economía crece, el Estado recauda más y siempre tiene que tratar de apostar a algo muy importante, que es ser más eficiente en el gasto público. Pacha, Jorge lo mencionaba, ¿no? Van a interpelar al ministro Bonomi, la primera interpelación. No, a Bonomi lo interpelaron como 10 veces, Bonomi, mirá, los que hoy son gobierno. El lapsus, ¿no? Sí, justamente. La culpa es de Bonomi. Sí. Parece que ahora la interpelación también la culpa es de Bonomi. Justamente, Bonomi no va a estar interpelando, va a ser Enrique Rubio. Tampoco va a ser Charles Carrera. Uno pensaba, bueno, Bonomi, Carrera, personas del Ministerio del Interior podrían perfectamente... Uno dice, capaz que estratégicamente al frente no le conviene que esas personas sean los miembros interpelantes. La cuestión es que va a estar Rubio interpelando. Sánchez dijo, a propósito de lo que sucedió en la Plaza Líber Sereñi, en su cuenta de Twitter, ¿no? En menos de un año la policía comandada por Larrañaga pierde el rumbo de la seguridad pública. Tajante, contundente, y le pregunto si no es un tanto exagerada la conclusión que saca a partir del episodio de la Plaza de Líber Sereñi. No, hay un conjunto de episodios que se dieron, no solo el de la Plaza Líber Sereñi, en donde la policía intervino en Florida, en una situación, en una plaza pública, intervino en el departamento de Colonia, en otra situación en la plaza pública. ¿Y quién debería intervenir si no es la policía? No, el problema en Canelones también. Sí, en Canelones también. Pero acá hay un asunto. Los uruguayos hoy no tienen prohibido, y es parte de la discusión que se tuvo en el Uruguay, nos tenemos que cuidar todos y tenemos que evitar, esto es un exhorto, tenemos que evitar las aglomeraciones. Perfecto. Ahora, la policía tiene que actuar cuando se altera el orden público, no cuando la policía entiende que porque hay un grupo de personas que no están alterando el orden público, la policía puede actuar. Y ese es un problema de procedimiento. Sí, pero usted vio que en el mismo fin de semana, en el puerto de Punta del Este, había la misma cantidad de gente sin tapaboca y no intervino la policía. Pero perdón, porque acá hay una delgada línea, ¿no? La fiscalía... 450 intervenciones. Yo eso es lo que me parece, me parece a mí que acá tenemos un problema. Pero Sánchez, si nosotros vamos a prohibir que la gente se reúna en las plazas públicas, tiene que haber una ley. No, pero se reúna. Acá el problema creo que no es la aglomeración. O sea, la aglomeración va la policía, cumple el protocolo de exhortación con el megáfono, por favor dispérsense, cumplan los protocolos. Si no acatan, van a tratar de hablar con la gente, y es lo que sucedió en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Donde la gente, por la suya, se dispersó. Acá, y la fiscalía, la que está estudiando el caso, se denuncia que la policía fue agredida, entonces, proporcionalmente a la agresión, ellos respondieron llevándose detenidos a algunas personas. Hay que investigar. Lo cierto es que se está investigando. Entonces, sin un herido, ¿no? Bueno, al parecer sí hubo personas que recibieron balas de goma. A lo que voy es que no es medio apresurado sacar esas conclusiones, porque muchos dirigentes de Frente Amplio sacaron conclusiones sobre lo que sucedió en la Plaza Líber Sereñi, cuando la Fiscalía está investigando y todavía no tenemos una minutos de los hechos, conclusión acabada. Y se decía encima
ir a hacer una interpelación. Bien. Bueno, el PIT-CNT hoy parece ser, perdón, Pacha. No, tranquilo. El PIT-CNT se reunió hoy con el sindicato policial y admitió aparentemente, según el sindicato policial, que los sucesos no fueron claros, es decir, en la plaza. Bien, acá hay dos cosas. Perdón, eso la, es la interpelación a la interpelación a Larrañaga tiene varios componentes. Nosotros estamos pidiendo que vaya el ministro al Parlamento a darle explicaciones al Parlamento. Y me parece que cuando tenemos ciudadanos o determinados hechos en donde tenemos distintas versiones, la Fiscalía investiga lo que tiene que ver con posibles delitos. Eso es lo que tiene que cumplir la Fiscalía en caso de que haya una situación. Ahora, el Parlamento tiene diferentes versiones de ciudadanos, hay varias opiniones en redes sociales, videos de esto y del otro, y lo que nosotros le pedimos al ministro del Interior es que venga y nos explique qué es lo que pasó. Y eso es un mecanismo de contralor. Ese tiene que ver con un elemento. El segundo elemento tiene que ver, por ejemplo, con la remoción del jefe de policía de Montevideo, ¿no? Y el tercer elemento, que desde mi punto de vista está desde un lugar, es algunas expresiones del señor ministro, ¿verdad? En donde el ministro dice que él es hincha de la policía. Bueno, no, un ministro del Interior no está para ser hincha de la policía. Un ministro del Interior es para darle garantía a todos los ciudadanos y gestionar, en este caso, las fuerzas policiales de tal manera que le dé garantía a todos los ciudadanos. No ser hincha, ni ese discurso de los fracasados del otro lado, estableciendo determinadas cosas. Y eso, a nuestro juicio, ese tipo de expresiones y algunas otras cosas que están, por ejemplo, incluidas en la LUC, en donde a nosotros nos parece que pueden generarse determinadas señales que puedan ir hacia determinados desbordes policiales, es lo que nos preocupa y lo queremos discutir con el ministro. Perfecto, me parece bárbaro, pero de ahí a decir en menos de un año la policía comandada por Larrañaga pierde el rumbo de la seguridad pública, pierde el rumbo margen, porque la ¿no? están enfrentando con la sociedad, me parece a mí. Y ese es un error. Coincido con lo ¿Será del así puerto o de será Punta que del el Frente Este. no captó el mensaje que envió la Sociedad en Materia de Seguridad Pública en octubre? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el Y mensaje? que estaba disconforme, lo dijo. El primero en decirlo fue Orsi, el primero, entre otros. Pero los problemas de seguridad pública, naturalmente, fueron parte de algunas de las dificultades de los gobiernos del Frente Amplio. Yo no tengo problema en decirlo. Ahora, decir que la ciudadanía se expresó en los votos para que todo lo que se dice y todos los discursos de Larrañaga son los que apoya la ciudadanía, hay una distancia enorme. No, pero tampoco que la ciudadanía está totalmente en contra, como dijo usted. Yo dije que la ciudadanía estaba totalmente en contra, Acaba no. de decirlo, No, ¿no? yo lo que acabo de decir es otra cosa. Usted no me escuchó muy bien, se ve. Es que Larrañaga, con determinado discurso y determinadas decisiones legislativas, están enfrentando a la policía y a la sociedad. Y yo creo que la policía... Y yo creo que, por ejemplo, si hay un grupo de personas que se junta a tocar el tambor en la Plaza Liber Seregni y baja la policía con escudos, etcétera, etcétera, es una lógica en la que yo creo que no se debe intervenir de esa manera. Pero esa es una versión. Bueno, hay cuando vaya otras el ministro versiones. cuando vaya el ministro del Parlamento, podemos discernir cuáles son las versiones verdaderas. Yo le voy a ir un paso atrás. Porque atrás ni para tomar impulso, dice. Bueno, porque acá tengo, usted dice no estamos por una oposición frontal, etc. Yo tengo acá, como me puse a repasar elementos para esta entrevista, el documento de la última convención del MLN, firmado por usted, entre otros. Y que... Documento de la última convención. Sí, que se actualizó este año, además. No hubo convención este año. No, el documento se actualizó este año. Está actualizado este año, se actualizaron un párrafo en particular. Es durísimo. ¿Sabe que le confieso, yo que he leído bastante, y soy amigo de mucha gente del MLN, pensé que estaba leyendo un documento de los 70. Habla de la vieja rosca oligárquica y sus representaciones políticas. Habla de la contradicción oligarquía-pueblo. Digo por lo que usted decía que no están para una posición fuerte, ¿no? Una lucha continental. Habla del objetivo estratégico es cambiar la sociedad, construir una sociedad socialista. Una lucha prolongada, continentalidad de la lucha, crear poder popular. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Construcción de poder popular que no sé bien a qué refiere. Solidaridad con regímenes que no sé si será Venezuela, por ejemplo. Habla de enemigo, no habla del adversario, habla del enemigo. Bueno, de los medios dicen cualquier cosa. Los mismos medios con los cuales el Frente llegó 3 veces al gobierno nacional, hace 30 que está en el gobierno. Y me llaman la atención dos cosas. Una, marca diferencias con el Frente, se ponen en otra vereda. Insiste con el Frente Grande, una cosa que generó mucho debate en el MLN, y dice, el término cambio tiene diferente contenido para nosotros que para el Frente. El Frente lo tiende para corregir, perfeccionar y hacer más eficiente la sociedad
Y para nosotros el cambio tiene sentido estratégico, queremos cambiar la sociedad. Y lo último que yo decía, bueno, ¿qué me diferencia de un documento de los 70? No hace referencia a la lucha armada. Pero en el punto 102 me llevo la sorpresa de que se recogían varios planteos, entre ellos sobre los aparatos armados. Mi pregunta es, ¿todo esto se concilia? ¿Es posible en el marco de una sociedad de tradición política liberal como la uruguaya y de la república que tanto ha reivindicado, por ejemplo, Mujica acá mismo, el otro día, lo entrevistamos en la chacra, el día que se despidió? ¿Todo esto es conciliable en una democracia liberal? Por supuesto. ¿Es ¿Por qué no va a ser conciliable? Hablar de primero enemigos. Primero no habla de destruir la democracia. Y para algunos que pretendemos que la sociedad se ponga en el centro del ser humano y no la ganancia ni el lucro, y alguno podrá decir que eso es una utopía, a eso nosotros le llamamos la construcción de una sociedad socialista, distinta, donde se centre no en el lucro, en la ganancia, en la mercancía. Puede estar de acuerdo todo el frente. Pero yo hablo de la terminología de enemigo, Está bien, las terminologías siempre pueden ser cuestionables. Lo cierto es que ahí lo que está diciendo es que nosotros pretendemos como objetivo a largo plazo de una sociedad más justa. Y pensamos que la sociedad en la cual vivimos, el mundo entero vive, no es justa. ¿Hay algún ejemplo? Y eso lo pueden decir muchos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Frente? Yo no tengo ninguna diferencia con el Frente Acá se Amplio. marca, explícitamente No, firmado por usted. ahí habla de cuál es el... No, eso no está firmado. Y además eso es de una convención de hace 2 años aproximadamente. Actualizado. No está actualizado, está colgado ahora, en todo caso. No. Pues no hubo convención del MLN, no puede ser actualizado. Corregida en abril de 2020. Documento oficial. Bien. Está bien. Esa corrección no sé porque no hubo convención. Pero no importa. A ver, aquí el punto es el siguiente. Nosotros hemos planteado sistemáticamente que queremos construir una sociedad mucho más justa. Nos parece que la sociedad que hoy tenemos no es justa. Eso no tiene contradicción ninguna con el Frente Amplio. En el Frente Amplio conviven un montón de corrientes de pensamiento. Desde la socialdemocracia, y el Frente Amplio es una gran creación además. No, pero por eso me llamaba la atención que se marque esa contradicción explícitamente. No, lo que pasa es que en el Frente Amplio pueden haber personas que crean que los cambios tienen que ser más profundos y personas que crean que los cambios no tienen que ser tan profundos. Y convivimos porque el acuerdo del Frente Amplio y el que nosotros le presentamos a la ciudadanía es un acuerdo programático del Frente Amplio. Yo no tengo ninguna contradicción con el Frente Amplio. Es más, nací Frente Amplista porque nací en los años 80. Me integré al Frente Amplio. 1980. Año del plebiscito. Por supuesto. Gran año, ¿no? Sí, gran año. Año del plebiscito. Un año muy importante, ¿verdad? Y en ese sentido yo no tengo ningún problema. Ni el MLN tiene ningún problema con el Frente Amplio. Al contrario, bueno, pero acá dice que tiene diferencias. Y por supuesto, pero en todos los partidos políticos tiene diferencia. En la coalición de gobierno tiene diferencia el Partido Colorado con el Partido Nacional. Y hacen acuerdos programáticos para avanzar en un gobierno en 5 años. Se dejó marcado en la convención. Las interpretaciones sobre cuán profundo deben ser los cambios coincidió con que ustedes pidieron un lema. ¿A qué se debió eso? No, eso se debió a una cuestión muy concreta y administrativa, que tiene que ver con que el MLN es una organización que está constituyendo su personería jurídica. Entonces, esa personería jurídica tiene que quedar claro para que no haya esta interpretación de que está dentro del Frente Amplio. ¿Los referentes son usted, Charles Carrera y Orsi hoy en el MLN? No. Hay muchos otros. Charles Carrera primero no integra el MLN, integra el MPP. Yo soy legislador del MPP, no del MLN. El MLN activa, participa. Dirigente importante. Yo participo, hablo en los actos del MLN todos los años. Claro. Desde antes de ser diputado. Pacha, perdón, de pronto una síntesis a veces ejemplifica todo, ¿verdad? Y hace claro todo. ¿Hay algún ejemplo de país que de alguna manera contenga esos elementos que usted estaba marcando? No existe, como no existe ninguna democracia liberal perfecta. ¿Pero quieren crear una cosa que no existe? Bueno, políticamente antes de que existiera la democracia republicana, no existía. Sí, claro. Y hubo gente que peleó y soñó con que todos fuéramos más o menos iguales para que no hubiera reyes que tenían sangre azul. Y pelearon por la democracia, la igualdad, la fraternidad. Y hubo revoluciones en ese sentido que fueron avanzando en términos humanitarios. Hoy el concepto que tenemos de ciudadanos, de derechos ciudadanos, son muy distintos a lo que teníamos antes. Sí. ¿Verdad? Incluso con respecto al trabajo infantil, con respecto al derecho... Nació en sociedades más potentes, ¿no? Nació en todas las sociedades que pelearon. El artiguismo es un proyecto... El artiguismo es un proyecto superador. Valle y Ordóñez. Valle y Ordóñez, por supuesto, totalmente. Pero entonces,
pelear porque se construyan instrumentos en donde, por ejemplo, hoy vivimos un mundo donde el 1%, ya que queremos hablar de capitalismo, el 1% en el capitalismo que vivimos hoy tiene la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Y a mí me parece que eso es un desastre, es un disparate, porque cuando se concentra el poder económico, lo que termina pasando es que se concentra el poder político. Sí, yo tengo un porcentaje distinto, pero de cualquier manera me parece así, escandaloso. Por supuesto. Creo, yo tengo un 5%, un 5% de las familias del mundo. No, el 5% debe tener mucho más que la mitad de la población. Esa es la mayor espina que tiene Pacha Sánchez de estos 15 años de gobierno, el hecho de que, por ejemplo, en Uruguay, durante esos 15 años haya acumulado la mayor cantidad de tierra a mano extranjera. Por supuesto. Yo creo que ese es un gran tema. A mí me preocupa. Por suerte, el Uruguay logró avanzar en que no haya tierra propiedad de otros estados, porque en el mundo entero una de las cosas que está pasando es que los estados compran tierra. Por ejemplo, Corea del Sur, debe ser el país del mundo que tiene más tierra fuera de frontera, porque las compra, ¿verdad? Entonces, ahí hay que trabajar muchísimo, porque la función social de la... No hay una fábrica de más tierra, ¿verdad? Y la tierra es un recurso que lo heredamos y se lo tenemos que dar a las nuevas generaciones. Trump a las quiso que van a venir. comprar, ¿no? Todos. Es más, aquí incluso hubo una discusión interesante con el fondo de retiros de los bomberos de Nueva York que querían comprar tierras. En la LUC logramos sacar el artículo que habilitaba a que sociedades anónimas pudieran comprar tierras, ¿no? De alguna manera, en ese sentido, a mí el dolor más grande que tengo es que todavía hay pobres en el Uruguay. Ese es el dolor más grande. Muchos. Sí, muchos menos de los que había antes. Bueno, claro, en una hay crisis, muchos. después de una crisis. No fue el promedio histórico. No importa. Pero Sánchez, yo lo que estoy diciendo es, había en el Uruguay, había 70% de los niños menores de 5 años en este país nacían en un hogar pobre. Sí, fue una catástrofe. Entonces, fue el 2001. a mí me parece que ese es un grave problema. Yo me crié en la Gruta de Lourdes desde el año 89, ¿verdad? 9 años. Conozco lo que es la pobreza bien de cerca, ¿tá? No me la contaron, y eso genera que perdamos generaciones enteras, ¿verdad? Y entonces para mí el principal dolor es ese. Ahora, yo parto de la base también de que el Frente Amplio durante sus gobiernos, con todos los errores, porque yo no creo que el Frente Amplio haya sido perfecto. Bueno, tuvieron muchas diferencias ustedes con la conducción económica de Astori. Mejoró, sí, tuvimos diferencias con Astori, tuvimos diferencias con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, tenemos muchas diferencias. ¿Con quién condujo después lo que terminó pasando es que la bancada de la 609 fue la más grande en los 3 gobiernos y fue la que respaldó. Algo nuevo. Y fue la que respaldó todos los presupuestos del Frente Amplio. Mujica fue un gran factor moderador en ese sentido. Sí, bueno, el MPP. Pero yo creo que más Mujica. Una protesta. Y Mujica es su líder. Muchos observadores y gente de Frente dice que un problema que tiene el Frente hoy, además de la falta de conducción, porque es un periodo de transición, sus 3 líderes de alguna manera se van retirando, se ha quedado sin centro. Es decir, o ha quedado con poco centro. Es decir, ha caído Asamblea Uruguay, Danilo Astori pasó un momento difícil, y se fortalecieron mucho los sectores que la gente identifica con los más radicales. Partido Comunista, MPP. ¿Es un problema eso para el futuro? Yo creo que el Frente tiene que construir equilibrios. Ahora, si bien es cierto que el FLS, tal cual lo conocíamos, tuvo algún traspié electoral, también es cierto que surgió un sector como Fuerza Renovadora de Mario Vergara, que por ejemplo logró tener ese sublema, logró tener 4 senadores. Hoy están representados, son un acuerdo. Vergara. Sí, que uno puede decir es parte de esos sectores que están allí. El MPP mantuvo su representación, ¿no? Y el que creció en definitiva fue el Partido Comunista, entre otras cosas, porque creo que creció al influjo de un liderazgo muy fuerte como es el de Andrade. También. ¿No? Que me parece que le trajo cosas al Partido Comunista y le trajo cosas al Frente Amplio. El Frente Amplio es una síntesis. Y en esa síntesis yo soy de los que piensa que lo que hay que hacer es potenciar a todos los dirigentes. Y más en momentos en que estamos en proceso de renovación. Porque el Frente Amplio está procesando nuevos liderazgos. Yo no soy de los que piensan en la sustitución generacional. Que ahora tienen que venir todos los jóvenes y los viejos para afuera. No. Yo pienso que las renovaciones generacionales implican nuevas generaciones, sí, asumiendo responsabilidades, nuevas ideas, nuevas propuestas. Que es mirar el Uruguay en el siglo XXI. Relevos graduales, dice usted. Relevos graduales. Que todos sigan corriendo la carrera. Eso de la idea de la carrera de posta, de que uno me entrega la posta y deja de correr. ¿A influencia de directriz no? No, tampoco. Ni eso ni lo otro. Ni el veto por la cédula. Y encontrar alianzas circunstanciales y capaz que poco esperadas. El MPP se juntó con Fuerza Renovadora para apoyar a Álvaro Villar. ¿Esa alianza, por ejemplo, con Vergara se podría prolongar en el tiempo o fue algo muy puntual? No, se podría prolongar en el tiempo, sí, podría ser. Nosotros lo que vimos
es que vimos en Álvaro Villar una figura nueva, de recambio dentro del Frente Amplio, que le aportaba un capital político distinto y lo que hicimos fue tratar de potenciar eso. Álvaro Villar no es del MPP, ni va a ser nunca del MPP, o capaz que sí, nunca se lo pregunté. Ahora, lo cierto es que para nosotros era un aporte para el Frente Amplio y lo hicimos. Así en su momento apoyamos a Constanza Moreira o en su momento apoyamos a otros referentes y fuimos construyendo porque a nosotros nos parece que lo que hay que construir es Frente Amplio. Y la gente vota al MPP porque cree que es lo que mejor representa al Frente Amplio y vota al Partido Socialista porque cree que lo representa mejor al Frente Amplio, porque yo creo que los votantes del Frente son frentistas. Lo que necesita el Frente Amplio, me parece, es seguir ampliando su base. Porque yo creo que una de las grandes autocríticas que tiene que hacer el Frente Amplio es que no logró incorporar demandas de la sociedad que estaban latentes. Seguridad es una. Había otras demandas que estaban arriba de la mesa también y que el Frente no las logró incorporar. Le creció Un Solo Uruguay, por ejemplo. Claro, Un Solo Uruguay tenía una orientación de enfrentar al gobierno. Ahora, tenía una base real de sustento en un problema concreto del sector agropecuario y que el Frente no lo supo interpretar. Quizás hay un error de Vázquez cuando no recibió el campo un poco antes de fin de año, capaz que lo desactivaba eso. Pero bueno. Está bien, con el diario del lunes. No, pero con el diario se del lunes. podía ver por el apoyo real que dice yo lo que digo es mencionado una estrategia eso, ¿no? de desarrollo del país que implica incorporar innovación, tecnología, conseguir que el Uruguay pueda vender más de su producción, implica desarrollar la industria nacional, implica relacionarse con un conjunto de actores, implica para el Uruguay transformarse en un país agrointeligente, porque vamos a seguir siempre siendo agropecuarios. Y yo creo que a veces eso el Frente no logró empatizar con esas demandas, o no logró empatizar con las demandas de la seguridad. Porque en su momento tuvieron su visión estratégica Tabaré con el Frente, con el pueblo, cuando creó la alianza con Nino Boa, etc. Y Mujica, el encuentro progresista. Y Mujica fue fundamental, y nosotros, tejiendo alianzas en el por interior, supuesto. pero después fue el tema. Y hay que recuperar. Uno se cae para aprender a levantarse. Pacha, si no, no tiene sentido caerse. Pacha, ¿el MPP está disconforme con la formación del gabinete de la ingeniera Cosé? No, a ver, Carolina tiene toda la libertad, como cualquier compañero, en este caso, que asume una responsabilidad, es la que dirige el equipo de la Intendencia y, en definitiva, elige un equipo. Lo que nosotros le dijimos a Carolina, en todo caso, es que como 609 le hicimos una serie de propuestas donde pretendíamos estar más representados en ese lugar. Bien, ella entendió de los compañeros que le propusimos y de las líneas de trabajo que le propusimos, elegir a esos compañeros. Y está perfecto y ahora va a tener todo el respaldo de la 609. Firmamos acá. Marcos Carámbula, presidente de Frente Amplio. Yo qué sé. No sé, puede ser un buen nombre, pero nosotros todavía no abordamos esa discusión. La tendremos que discutir seguramente y procesarla. Ya hay personas que se han pronunciado, ¿no? Sí, yo creo que Mujica le habló a Marcos Carámbula, sí, en yo sé que eso. El día que ganó Orsi le dijo... Yo sé eso, pero también presidente. sé que cuando los nombres salen muy apresurados, después no llegan hasta el final. Se lo digo por experiencia propia. Ahora, ¿tiene sentido la presidencia del Frente? Pregunto ¿Cómo no va a tener sentido? Tiene sentido. El partido político más grande del Uruguay. No, pero no es justamente. Fue muy fuerte cuando, cuando el presidente era... Fue sin duda un instrumento muy importante cuando el presidente era Sereni, cuando el presidente era Vázquez, relativamente ya con Mónica Javier. Me refiero a que el presidente debería ser el líder, un líder, y eso es difícil. Es difícil de construir liderazgo. Muchas veces construimos muchas candidaturas. Y los candidatos a veces son líderes, a veces no. No necesariamente un candidato puede ser líder. En los últimos tiempos el poder estaba en Mujica, Astori y Tabaré, no en la presidencia. Yo creo que el poder del futuro del Frente Amplio, y por lo menos es mi objetivo, tenga una foto mucho más grande. A mí me gustaría tener una fuerza política que en el 2024 su problema no es que tiene 3 candidatos, tiene 10. Y eso implica trabajar para subir a la mesa un conjunto de dirigentes que vienen haciendo experiencia política, que han tenido experiencias de gestión, otros que no tienen, y que lo que tienen que hacer es conducir. Porque Sereni fue el gran líder del Frente Amplio porque miró hacia adelante, pero estaba apoyado en una mesa en donde había dirigentes de primer nivel. Y creo que lo que tiene que abocarse el Frente Amplio es a construir esa estructura de liderazgos y no estar pensando que es lo que va a pasar en el 24. El 24 vendrá si trabajamos bien, si tenemos buenas propuestas, si nos acercamos más a la sociedad y si tenemos la capacidad de construir una fuerza política que le dé señales claras a la sociedad y que tenga un proyecto de país alternativo al que hoy se está llevando adelante y que nosotros discrepamos. Senador, gracias por todo este tiempo, por aguantar todas estas preguntas, que creo que son esclarecedoras, van en busca de esclarecer pensamientos y situaciones que muchas veces nos rondan
a partir del rumor, las redes sociales y todo eso, y una figura como tú, o como usted, perdón. No, esto está bien, esto está bien. Ya que él me dijo pachanguero y prendió fuego. ¿Pero es verdad o no? Sí. Viene pacha, viene pachanga. Sí, es una gran mentira que pesa sobre mis hombros, que en el liceo dijeron que era Es demasiado una infamia. pachanguero. Claro. Una infamia total. Y que me acompaña hasta el día de hoy. Yo pensé que era algo que él había Creado. cogido en la noche. Ahí. Él busca cosas, sí. Él busca cosas. Para nada. A ver, me sentí cosas. muy cómodo con ustedes. Gracias, Si hay algo que Alejandro. me gusta es discutir y es muy buena la discusión para aportar justamente a la democracia. Sí. Y creo que precisamos mucho más debates y lo que más precisamos es gente que quiera ser útil al país y a su gente. Gracias, Muchas gracias, Pacha. muchas Hasta gracias, pronto. Brando. Hasta luego. Cecilia. Gracias, Jorge. Yo pensaba que era por Pachamama, pero no, ya me sanaron. Bueno, como anunciábamos al principio del programa, estamos con Eduardo Botinelli con un nuevo estudio de Factum. A propósito de lo que también comentaba Alfonso durante la entrevista, que es esto de la falta de centro que se percibe a simple vista. Eduardo, ¿es así? ¿Cómo nos autoidentificamos los uruguayos en materia ideológica? Bueno, vamos a ver primero cómo nos identificamos hoy y después vamos a ver un poco la película retroactiva, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado esto en los últimos años, ¿no? Entonces, en el primer gráfico lo que vamos a ver es cómo hoy se define o se autodefine la gente en términos ideológicos, ¿no? Y ahí vamos a ver que tenemos un 14% que se ubica en la izquierda, ¿no? Un 26% que es una izquierda moderada o centro-izquierda, un 21% en el centro, un 21% en la derecha moderada o centro-derecha y un 12% en la derecha. Y después tenemos un 5% de personas que no se definen. Si nosotros lo miramos, no es exacto, pero queda como una especie de campana de Gauss o de distribución normal de las opiniones hacia el centro, ¿no? Acá se vería como en esas tres columnitas Claro. un poco lo que se... Nosotros podemos mirar esto de distintas formas. Por ejemplo, si sumamos las dos primeras, tenemos que, redondeando, da el 40%. En realidad es el 39% que está en la izquierda. Hacia la derecha tenemos el 33%, 34% cuando eliminamos el tema de los decimales que redondea acá. Y nos queda el 21%. Es decir, Aclarar que esto no es partidos políticos, No, es no. identificación ideológica hacia Identificación izquierda. ideológica. Puede haber gente que vote de repente un partido político de derecha, pero que se autoidentifique como de como centro. de centro. Ahora, si nos da el tiempo, llegamos a ver eso porque Bien. hay un dato interesante ahí. Ahora, también lo podemos ver acá, es decir, juntar estas tres columnas. Y acá tenemos el 68% del electorado uruguayo que se ubica del centro hacia centro-derecha y hacia centro-izquierda. Es decir, Bien. podemos mirarlo de los dos lados. Claro, ¿cuántos para acá o esta zona central? Perfecto. Ahora vamos a ver en la siguiente placa cómo ha evolucionado esto en los últimos 30 años, más o menos. Arrancamos en 93 y ¿qué vemos? La línea naranja es el centro. El centro estuvo en 31-32% hasta el año 2000 y tiene una caída entre el 2000 y el 2010 y vuelve a estabilizarse, ¿no? Hoy que hablábamos en el adelanto, no son cambios, estas cosas no cambian de un año para el otro. Claro. Pero sí hay cambios que se dan a lo largo de las décadas. La derecha arranca en el 19, quienes se autodefinen como de derecha, Sí. derecha y centro-derecha, arranca en el 19, pasa al 29, hacia el año 2000, se estabiliza y en la última década vuelve a crecer al 35%. Y la izquierda mantiene estable durante las dos primeras décadas que estamos midiendo y después del 2010 pega, es decir, en el medio aparece el gobierno del Frente Amplio, pega un salto al 39 y se estabiliza de nuevo. Es decir, tenemos cruces que se dan en las líneas que responden a cambios de la autoidentificación ideológica de las personas. Ahora, este crecimiento, tanto de la izquierda como de la derecha, no se da tan fuerte en los extremos, es decir, bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, sino que el crecimiento más fuerte se da en el centro izquierda y en el centro derecha. Pero esto sí va compasado con el partido de gobierno, o sea, cuando gobierna el Frente Amplio, la población se autoidentifica más con la izquierda. Bueno, en realidad lo que hay es un proceso de autoidentificación de las personas más hacia la izquierda y da eso el crecimiento hacia el Frente Amplio, ¿no? Claro. Y se empieza a... Esto también tiene otro componente que es importante. La autoidentificación hacia la derecha siempre estuvo un poco por debajo de lo que es el comportamiento electoral en Uruguay, ¿no? No tiende a ser
aceptado naturalmente el posicionamiento hacia la derecha. O por lo menos respondido en una encuesta. Claro, Es decir, sí, yo soy de derecha, le cuesta al uruguayo. En actitudes, y uno puede clasificar en términos actitudinales, uno podría clasificar en función de determinados parámetros esa ubicación. En la autoidentificación no aparece tan clara esa definición. Es difícil mirarse al espejo en todos los ámbitos de la vida, Sí, claro. dicen. Seguimos. Tenemos dos cosas más que justamente la siguiente placa muestra cómo es en función de lo que se votó en 2019, cómo es la autoidentificación ideológica. Entonces, entre los votantes del Frente Amplio, el 85% se autodefine de izquierda, un 7% en el centro y un 5% hacia la derecha, centro-derecha. Es un dato, por lo menos interesante, Sí. saber que un 5% se define de derecha, pero vota al Frente Amplio. Sí, esto es bastante habitual, es decir, siempre hay pequeñas colas, digamos, en la autoidentificación que no condice, digamos, con lo que uno puede encasillar rápidamente a un partido, ¿no? En realidad los partidos siempre tienen espectros bastante amplios al interior. Y acá se ve también. Y en la coalición se ve, ¿qué se ve? Se ve que hay claramente una autoidentificación mucho más cercana a la derecha, pero que es mucho menos fuerte que la que se ve en los votantes del Frente Amplio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un porcentaje importante de votantes de la coalición, la tercera parte de votantes de la coalición, que se autodefinen en el centro. Y acá uno puede empezar a buscar algunas de las tantas explicaciones de los cambios que se produjeron en el voto entre 2014 y 2019. Uno de los primeros o uno de los elementos que tiene que ver con esta disputa hacia el centro del espectro O ideológico. sea que acá encontraríamos algunas de las causas del cambio de gobierno. Una de por las ejemplo. tantas. Una de las ¿no? tantas. Una de las tantas. Y lo último, para mostrar, es cómo se divide la autoidentificación ideológica según el nivel educativo. Siempre incide, ¿no? El nivel educativo, o por lo menos ustedes lo tratan de contrastar Sí. para ver cuánto incide. Lo vimos en el interés en política el martes. Exacto. Y ahora aparece también diferencias. ¿Qué aparece? Que en la educación básica tiende a tener un porcentaje un poco mayor de autodefinidos de derecha. Mientras que la educación intermedia tiende a tener un poco más, porcentualmente y comparativamente, la autoidentificación hacia la izquierda. Y quienes tienen la educación superior son los que concentran en mayor medida la autoidentificación hacia el centro. Tienen una variedad mayor, ¿no? Es decir, hay cambios que se dan según el nivel educativo de las personas. Esto me hace acordar algún argumento que decía que los jóvenes, por definición, son de izquierda a veces, ideológicamente hablando, no de forma partidaria, ¿no? Acá se vería un poquito representado. Sí, bueno, ahí aparece también, por edades también hay diferencias que tienden a volcarse un poco más a la izquierda también. Y también lo que decíamos últimamente, sobre todo con la aparición de Cabildo Abierto, que de repente las clases populares, tanto como se identifican con la extrema izquierda, se identifican con la extrema derecha también. Sí, sí, y tiende a haber igual, esto es un comportamiento histórico, es decir, más allá del surgimiento, es histórico que a medida que desciende el nivel educativo o desciende la clase social, tiende a haber menor interés en la política y mayor autoidentificación hacia la derecha. Es decir, son comportamientos muy tradicionales en el Uruguay. Qué interesante, muchísimas gracias, Por Eduardo, favor, como gracias a siempre, bañando de luz un poco todo el análisis político de este programa. Dos apuntes nada más, 64 casos nuevos de coronavirus se produjeron en nuestro país, por lo menos fueron detectados en la jornada de hoy. Hoy hubo una conferencia de prensa importante por parte de la comisión asesora, científica, dijo cosas muy interesantes sobre las cuales de pronto nos referimos un poquito más adelante. Jorge, sí. diría ya que tuvo la amabilidad de quedarse, Sí. una frase de reflexión sobre esto, donde yo estaba sumando el centro izquierda, centro derecha, junta el 62% o más. ¿Qué reflexión le merece? El Uruguay está definido hace mucho tiempo como la sociedad amortiguadora, ¿no? ¿Sí? Entonces a mí me parece que la gente tiende en el Uruguay, que es un país pequeño, a identificarse con los cambios en el Uruguay, nunca son bruscos, siempre son negociados, siempre son acordados. Y creo que eso forma parte también de una idiosincrasia país que tenemos, que no es que seamos una villa, porque a veces también tenemos esa pretensión isleña de ser diferentes a los latinoamericanos, no somos. Pero bueno, me parece que es parte de los cambios que se procesan en la sociedad y hay que analizarlos con detenimiento. Ahí está. Retornamos entonces, 64 casos se reportaron en la jornada de hoy
hablaba de la comisión científica que dio conferencia de prensa. Nos interesaría hoy, si tenemos tiempo realmente, resaltar algunas de las cosas que se dijeron allí, que creo que son muy importantes, que deberían serlo. Me sorprendió realmente en las redes sociales la oposición a lo dicho por la comisión. Y a propósito de eso quería conversar con mis compañeros hoy. Y lo otro, Joe Biden se ha dado como vencedor en los Estados Unidos, mientras el hijo del presidente Trump pide a la población norteamericana que salga a las calles a través de... Qué responsabilidad tremenda. Y después del hijo, el papá, a través de un tuit, solicitó a la población de los Estados Unidos que salga a la calle. Es decir, un hecho absolutamente inusual, peligrosísimo, imprevisible, sin generar ningún tipo de alarma. Stop the count, o sea, paren con el conteo, ¿no? Sí, exactamente. Volvemos enseguida. Qué incertidumbre en Estados Unidos. 2 días de las elecciones y todavía no saben quién va a ser el presidente y no lo van a saber tampoco en el breve plazo. Más allá de los 72 millones de votantes que tuvo Joe Biden, el candidato demócrata, y los 68 que tuvo Donald Trump. ¿Esto por qué? Porque se eligen según cada estado. Hay un colegio electoral compuesto de 538 electores y lo que deben hacer es tener 270, el número mágico para acceder a la Casa Blanca. Repasando brevemente, cada estado tiene un número de electores proporcional a su población y más allá de que gane por un solo voto, el candidato que gana ese estado se queda con todos los electores, salvo 2 pequeñas excepciones que después lo comentarán en la mesa. En este momento, Joe Biden, según el recuento, podría tener 264 electores y Donald Trump tendría 214. 264 si le adjudican Arizona, que se lo habían adjudicado al principio, y luego, como cambió la tendencia, dijeron no es tan seguro que Arizona haya votado a Biden y tiene 11 delegados. Hay 4 estados clave que son Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada. La diferencia en estos estados es menor al 1%, es decir, por ejemplo, en Georgia hay menos de 10.000 votos en 5 millones, o sea, menos de 10.000 votos de diferencia en 5 millones. Esto es como pasó en 33, no sé si se acuerdan. Pensilvania tiene 20 votos electorales, Georgia tiene 16, Carolina del Norte 15 y Nevada 6. Si le adjudican a Biden Arizona, solamente ganando uno de estos estados, es decir, Nevada, que tiene 6 electores, ya sería presidente. Pero eso no es tan fácil. O sea, esto es un debate bastante más complejo que ahora lo van a profundizar. Además de esto, hay otro detalle importantísimo y es que Trump interpuso acciones legales ya en varios estados, Georgia, Pensilvania y Michigan, y además pidió un recuento total en Wisconsin. Se le adjudicó Michigan y Wisconsin a Biden, pero eso lo dice él, no necesariamente está reconocido por Trump. De modo que el 14 de diciembre se debería proclamar el presidente, es la fecha legal que hay, pero no sabe si va a suceder así. Y el 20 de enero debería asumir un nuevo presidente de Estados Unidos, que no sabemos quién es, pero si estos recursos legales van adelante, podría no ser así. Lo van a contar ahora directamente en la mesa. Gracias, Eugenia. Sí, realmente la situación está muy comprometida. Estados Unidos se ha convertido realmente en algo bastante difícil de imaginar en el pasado, hasta que esto ocurrió, ¿verdad? Más allá de la situación y el estilo tan particular del presidente de los Estados Unidos. Estamos para atacar este tema, tenemos gente realmente idónea, ¿verdad? Está nada menos que el ex canciller, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, secretario general de la LADI, catedrático de Derecho Internacional, podría estar media hora nombrando cosas y mencionando cosas. Fue ministro del Interior también, el doctor Didier Operti. ¿Qué tal, Didier? Encantado de estar acá con ustedes en este programa que tiene un buen nombre, Periodistas. Muy bien. Gracias. Un acierto ya desde el comienzo. Gracias. Y un colega, estimado colega Mauricio Rabufetti, que es corresponsal de France Press en Uruguay, analista político, también ha escrito libros, un experto también desde otra perspectiva, desde otro ángulo en temas internacionales. El canciller fue mi primera entrevista como estudiante. Mirá Caramba. vos. Muy bien. Sí, Así caramba. que tengo un especial recuerdo. Cuando era ministro del Interior.
Muy bien. Bueno, qué difícil atacar esto de Estados Unidos y no dejar preguntas realmente que importen, ¿no? Claro. Bueno, primero buenas noches. No, está todo bien. A todos. Yo no salgo de mi sorpresa. Yo viví en Estados Unidos casi 10 años y en ese tiempo creo llegué a conocer en alguna medida la sociedad americana. Difícil de conocer, hay muchos Estados Unidos. Tuve la suerte, la enorme suerte de recorrer 40 estados en una casa rodante cuando mis hijos eran chicos. Y bueno, uno ve gente muy distinta. Y quizá uno de los mejores reveladores de esa diferencia es el cine. El cine, y yo sé que tú tienes una particular afición por esa forma del arte extraordinaria que es el cine, muestra a cabalidad la diferencia entre la gente de los Estados Unidos. Desde la sofisticación, yo diría, absoluta de una New York Boston, multitudinaria, y a una recatada administración en Washington, hasta una suerte, yo diría, de primitivismo político, y uso la palabra, yo no soy diplomático en este momento, si lo he sido en el pasado ha sido simplemente por circunstancias del destino, no porque me sintiera en mi ser mismo como tal, más bien tengo inclinación por la rotundez. Pero en todo caso, hay varios Estados Unidos, y Trump supo ver eso. Hay que reconocer que es un ser político que indudablemente no entra dentro de los cánones de lo que nosotros desearíamos tener como líder político. Es rupturista, es confrontativo, es muchas veces insultante, pasa, diría yo, con facilidad al agravio personal, discute más las personas que las ideas. Falta la verdad. Además, utiliza la falsedad como un instrumento. Yo leí hace pocos días un historiador que decía, y me trajo inmediatamente al recuerdo esta situación americana, que dice que el único, yo diría, líder autoritario que hubo desde la Revolución Francesa en adelante, que no resistió las formas limitativas del poder, incluso las ritualidades del poder, fue Napoleón. Increíblemente, ya anteriormente Carlomagno se había sometido a las formalidades. Es decir, claro, es difícil comparar a este señor con Napoleón, es muy difícil, ni yo lo intento y seguramente el televidente diría, pero Pertí, la edad no le ha venido sola. Pero la edad también viene acompañada de mucha reflexión. Pero en todo caso, lo que, para simplificar en pocas palabras lo que quiero decir, o lo que desearía decir, yo creo que Estados Unidos se merece otra cosa. Estados Unidos es una democracia que nace en el siglo XVIII, nace antes de la Revolución Francesa. Es un Estado que se organiza sobre la base de la Paz de Westfalia, es decir, cuando ya un siglo antes habían nacido los Estados. Estados Unidos tiene todo ese bagaje histórico que lo acredita y rinde un examen extraordinario en la Segunda Guerra Mundial, que era un conflicto que inicialmente al menos no la involucraba, y se involucra en él y pierden muchas vidas en esa guerra. Luego tiene guerras, diría, ideológicas, que ya no eran entre Vietnam, el nazismo, Vietnam, sí, claro. y aún Corea. Guerras ajenas. En cambio, la Segunda Guerra Mundial era propia, porque era entre el nazismo y la democracia. Ahora, Operti, lo que vemos es un Estados Unidos absolutamente dividido. Este no es un fenómeno que se dé solamente en los Estados Unidos. Es decir, la división, casi las dos medias naranjas que se combaten entre sí, se dan, porque Trump sacó millones de votos más que las que sacó cuando salió presidente. ¿Cómo se conciben en las sociedades? ¿Qué hay en este tipo de fenómenos? Trump es un producto de esa división que explota esa división políticamente. Como decía el ex canciller, supo leer que había una parte de Estados Unidos que se sentía lejos del establishment político de Washington. Él, viniendo desde afuera, presentándose como un outsider, obviamente capitalizó eso para su elección. Le ganó a una candidata
muy preparada, como era Hillary Clinton, con un montón de problemas de comunicación que él no tiene, y sorpresivamente llegó al poder. Ahora, su campaña fue profundamente divisiva. Su discurso de campaña fue profundamente divisivo, polarizante. Es un populista. Es un populista, Y pero además hay que entender recurren esto. a la polarización. Hay que entender esto. Ese discurso divisivo de Trump se sigue reproduciendo en un momento en el cual afecta al sistema democrático norteamericano. Porque en los dos escenarios posibles, sea que Trump pierda y se tenga que ir por la puerta de atrás denunciando un fraude sin pruebas, o sea que Trump gane y por lo tanto quede como un presidente que atacó el sistema a través del cual llega nuevamente al poder, su mandato o el siguiente van a quedar de alguna manera supeditados a esas denuncias de fraude. En una democracia que tiene siglos y que además tiene una particularidad que a veces es difícil de entender para nosotros que tenemos un sistema electoral diferente, mucho más directo. Estados Unidos es una federación de verdad, donde los estados tienen autonomía y poder y son los responsables por el conteo de votos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son los estados que son responsables por contabilizar los votos. Y el sistema de elección de grandes electores, que lo podemos repasar después, no es igual en todos los estados del país. Tienen reglas electorales Tienen reglas distintas. diferentes. Algunos son anecdóticos, podemos remontarnos al pasado y ver en la historia, tienen sistemas artesanales de conteo de votos. Lo que está pasando en Estados Unidos era un escenario probable. ¿Por qué probable? Aunque no sea deseable. Probable porque Donald Trump, desde el comienzo, desde que se vio que por la pandemia había una gran cantidad, millones de electores que sufragarían por la vía de correo, como ocurre siempre, pero en un volumen mucho mayor, porque la gente no se quiere exponer ante un virus que prácticamente desconocemos. Cuando se empezó a ver eso, él comenzó a atacar a esa parte del sistema electoral. Sin embargo, en este momento lo que está pasando, y es muy sintomático de esa división de la que tú hablabas, Jorge, es que el entorno de Trump está atacando el sistema en aquellos estados donde no le favorece el voto por correo y no lo está atacando en aquellos estados donde está ligeramente en ventaja, de los estados que están en juego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un oportunismo en cuestionar al sistema en determinados puntos del país. ¿Todavía puede ganar Trump? ¿Está más cerca Joe Biden? Sí, es verdad, está más cerca numéricamente, pero esto no se juega por una determinada cantidad de estados, se juega por un número que es el número de electores en el colegio electoral. Y hasta que nos sentamos a hablar nosotros acá, por lo menos, porque está todo cambiando, yo estoy adicto al celular estos últimos 48 horas. Sí. La verdad estaba hablando Trump cuando empezaba el programa, nos comentaba. Estaba hablando Trump cuando ustedes comienzan el programa con una serie de denuncias realmente importantes sobre las cuales no presentó pruebas, denuncias de fraude, denuncias de situaciones en las cuales sus observadores no pueden entrar. Ensuciando el juego, ¿no? Esto yo pienso que perfectamente puede demorarse mucho más, a menos que realmente le atribuyan la victoria a Biden en un par de estados que son clave. Y bueno, ahí cambiaría la cosa. Porque, yo creo que es una pregunta que puede sorprender un poquito. Hay un libro fantástico que se llama Cómo mueren las democracias, que ya lo conozcan. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que habla sobre cómo no es necesario dar un golpe de Estado ahora para destruir la democracia. Pero ellos cuestionan en ese libro, ellos cuestionan el sistema democrático norteamericano y el sistema electoral norteamericano. A lo que voy es a lo siguiente. Ellos, uno de los casos que estudian es el de Trump en la anterior elección. Y le dan un papel muy relevante a las redes. Como instrumento de difusión de la mentira, que no tiene filtro, porque no existen periodistas, no existen nada. Y esta polarización que se vive en Estados Unidos ha ido de la mano del crecimiento de la influencia. ¿Ustedes creen que la polarización, que además a veces la vemos acá, estos nuevos medios tienen un impacto? Puedo agregar una cosita. La contracara vendría a ser Barack Obama, ¿verdad? Con lo de las redes. Es decir, Barack Obama fue de alguna manera... para recaudar fondos. Para recaudar fondos. No. Los estudiantes se encargaron de realmente de hacer una campaña en el comienzo ¿Pero creen que estas formas nuevas de comunicación están influyendo en esa polarización tremenda?
A mí me gustaría hacer un comentario que tiene algunos aspectos diferentes. Primero, detenerme un instante en el tema del método electoral. Yo creo que nosotros, desde el Uruguay, donde tenemos una corte electoral, un régimen político unitario y partidos políticos que se encargan de controlar el voto de cada uno directamente. El viejo conteo a mano, ¿no? Con unas fórmulas garantistas, absolutamente garantistas, es muy difícil comparar cosas tan diferentes. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustantivo, una democracia como la de Estados Unidos, como recordaba Mauricio, un Estado federal, además federal en el cabal sentido de la palabra, por las autonomías de los estados, requiere naturalmente una conciencia democrática, una preparación democrática que tienen los Estados Unidos mucho, y la palabra creo que también es de Mauricio, tiene mucho artesanal. E increíblemente el Estado más desarrollado tecnológicamente, o uno de los más desarrollados tecnológicamente del mundo, se enfrenta a situaciones en las cuales la gran institución que es el correo, en Estados Unidos el correo es lo dejan pasar antes que las ambulancias, ¿no? Por en eso Estados los Unidos, edificios que tiene el correo en Estados Unidos son fenomenales. Sí, sí. En Europa también, Entonces, eso no es casualidad. Aquí mismo también. ¿Por qué tenemos esa sede fantástica del correo? Sin embargo, hoy el correo privado se ha instalado, y yo le diría que por más que el correo público quiera ocupar un lugar importante, va a tener que entrar a competir. Entonces, esa sociedad ha cambiado a pasos mucho más veloces que su sistema político electoral. Y otro comentario que también hace a algo que también se dijo antes, y creo que lo decía Alfonso, yo creo que el populismo no es una propuesta. El populismo es un método de hacer política. Sí. Por eso hay populismo de derecha, por eso hay populismo de izquierda, por eso hay populismo de centro. Es decir, el populismo no tiene un contenido propio definido. Es que no hay una definición exacta en la ciencia política, hay exactamente lo que tú decís. Es lo que pasa, yo lo digo con mucho respeto, pero es lo que pasa Allende del Plata. Hay descripciones de Allende del Plata hay partidos, sectores que tratan de volcar sus proposiciones directamente sobre la gente, salteándose el mensajero natural que son los partidos. Y aparte, ¿cuánto tiene que ver? Perdón, no, eso también tiene que ver con lo que yo decía. Tiene que ver con mucho de lo que tú decías, y además tiene que ver mucho con la asunción de una idea que es una especie de disolvente de la democracia, que es que la democracia se practica de una manera invertebrada. Se puede manejar la sociedad a base de convocatorias espontáneas u organizadas, pero en definitiva convocatorias fuera de lo que son los cánones normales de la persuasión, que es la comunicación ordenada, racional, sin perder pasión. Pasión y razón pueden ir juntas y deben ir juntas en política, pero con los límites propios del respeto hacia los demás. ¿Y cuánto tiene que ver este concepto de primitivismo ideológico que manejó al principio, el hecho de que el populismo pueda extenderse? Y le agrego, ¿qué significa simbólicamente que el país que se presenta como estandarte de la democracia mundial tenga estos problemas al momento de definir una elección? Es una difusión que desde el punto de vista pedagógico es muy negativa, tremendamente negativa, porque si el país que es el emblema de Occidente en muchos aspectos, en cuanto a la posibilidad del uso de los partidos tradicionales, siempre se invoca a los Estados Unidos como un país que tiene dos grandes partidos. Cuando esos dos grandes partidos aparecen hoy divididos o enfrentados en función de la personalidad, en función de la acción. Hay otra cosa que yo también quería traer. Si pensamos de Watergate acá, no podemos creer. No, pero hay una pequeña cosa, Mauricio, que quería decir. Yo tengo un comentario sobre lo que decía Cecilia. Una pequeña cosa que quería decir. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho hace muchos años. Yo tengo exactamente 61 años de abogado. Me enseñaron que en toda demanda, es elemental, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Están los hechos, está el derecho y está el petitorio. Esos son los componentes básicos de una demanda, ¿verdad? Este señor, perdón, utilizo la palabra con rigor académico, este señor invierte las cosas, invoca hechos en base al petitorio.
pero no los acredita, ni acredita el derecho, ni demuestra los hechos, ni acredita el derecho. Y si en cambio inunda de petitorios. Yo escuchaba hoy un abogado, yo le comentaba acá antes de entrar a la mesa, aquí a las participantes en esta sesión, a Cecilia, le comentaba que yo siento que hay algo que está fallando en el mundo. En el mundo. Está fallando la representatividad. Los sistemas políticos se basan en la representatividad. ¿Por qué las multitudes en determinado momento delegan su capacidad de tomar decisiones? Por razones de ordenamiento de la sociedad, por necesidad. Cuando alguien se apropia de modo individual de ese ordenamiento y considera que está por encima de ese ordenamiento, ahí se produce la ruptura. No es necesario tener un ejército para provocar un golpe de Estado. Mauricio, es que va en esa línea, pero respondiendo a tu pregunta o a tu planteo, Cecilia, hay algo que no podemos decir de lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, más allá de lo que diga el presidente Trump, las instituciones están funcionando. Claro. Oparty hablaba de Napoleón. Napoleón no tenía el sistema institucional alrededor de control, el check and balance que existe en Estados Unidos. Lo ponía justamente como... Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahora? Un presidente y su entorno, porque ni siquiera es el Partido Republicano. El Partido Republicano le está soltando la mano progresivamente. No está. Hoy criticó al líder de la mayoría en el Senado justamente porque no lo está apoyando, o a candidatos potenciales al 2024 porque no lo están apoyando. Pero el sistema democrático norteamericano, las instituciones estatales y federales, están haciendo su trabajo. Hasta no haber una prueba de lo contrario, de que no funcionaron. Bueno, dejaron un gran signo de interrogación en el triunfo de Bush en Florida, ¿no? Sí, pero tuvieron el conteo cuando después llegaron los periodistas, parece que perdió. Está bien, ahí lo definió la Suprema Corte. Sí, bueno. Es decir que, en definitiva, zanjó la institución. La institución que tenía que zanjar. político, ¿no? También. No, quiero decir que la definición Corte? por 537 votos fue validada por la Suprema Corte, que es un organismo en Estados Unidos incuestionado. Bueno, más o menos. Y hoy está muy politizado. Bueno, está politizado. Peleó hasta el último pero momento por el último cargo. La decisión de la Suprema Corte... La decisión de la Suprema Corte fue la son Corte finales. La Corte en Estados Unidos es un órgano político-institucional. Absolutamente definido políticamente, político-institucional. pero jurídicamente independiente. No, jurídicamente. Los padres de la patria quisieron hacer de la Corte el órgano de decisión mayor. De ahí que las sucesivas enmiendas son la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la Corte fue la expresión más cabal de la creencia del pueblo americano en que había un conjunto de jueces que estaba por encima de la política, pero al estar por encima de la política, la naturaleza de sus decisiones también era política. Y si ustedes observan la preocupación del señor Trump de llevar a la Corte esta joven que ha ingresado en las últimas semanas, muestra que quería asegurarse en ella la mayoría para el caso de que eventualmente pudiera llegar a la Corte Suprema. Ahora, hay algo que la gente se está preguntando seguramente, ¿no? Si se ratifica esto que dice Trump, que la gente salga a la calle, está diciendo más de que la gente salga a la calle. No es para que disfrutar del otoño norteamericano que está pidiendo. Está pidiendo bastante más, ¿verdad? Sin duda. Por lo menos no hay límites en ese pedido. Sin duda. ¿Qué le pasa a Occidente? ¿Qué golpe tiene sobre todos nosotros que podemos querer más o menos a los Estados Unidos? Que podemos admirar más o menos su historia, esa es otra cuestión. ¿Qué pasa, digamos, en el mundo realmente si sucede algo muy fuerte en la jornada de hoy? Algo fuerte como que salga la gente a la calle y haya enfrentamientos, por ejemplo. Imagínalo. Si Trump te llama por teléfono y te dice, Mauricio, salí a la calle.
¿Qué te está Mauricio va a pidiendo? cubrir. Yo voy a cubrir. Siempre voy al lugar del que todos salen. Soy periodista, No, así pero que tú hago eso. Esa es mi función. sí. Pero tú le vas a obedecer a Trump. Trump no está pidiendo eso. No, yo Trump entiendo- no le entiendo está la pidiendo a pregunta. los médicos, ni Entiendo a el los espíritu de tu periodistas, ni a pregunta. nadie. Está pidiendo a la ciudadanía Entiendo- republicana que salga a la Entiendo calle. el espíritu de tu pregunta. El objeto de la pregunta. Sí. Pero lo que hay que tomar en cuenta, es que, más allá de cualquier hipótesis que podamos manejar, es qué es lo que termina pasando en la calle y lo que está ocurriendo. Hay que tener un termómetro de lo que está ocurriendo. Trump y su entorno, Jorge, están quedando cada vez más solos. Están saliendo no ya sus escuderos, sino sus familiares a través de las redes sociales a invocar o a denunciar, incluso a postear números de teléfono en donde denunciar fraudes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en las próximas horas? Y estamos viendo ya. Primero, un desgaste del argumento sin pruebas del fraude. Segundo, un desgaste de la figura presidencial que, preocupada por lo que puede llegar a pasar con el conteo de votos por correo, sistemáticamente sale cada 3-4 horas en la televisión y cada 20 minutos en Twitter. ¿Qué es lo que termina pasando? Es el viejo cuento del pastor mentiroso, ¿verdad? Ese desgaste perfectamente puede derivar en que un llamado, como el que tú estás mencionando, no tenga éxito más allá de aquellos que dogmáticamente siguen a quien lo hace, a quien promueve ese llamado. Es decir, yo quiero ver qué pasa si esto demora días y Trump sigue en esta dinámica, sin el apoyo de su partido o con un apoyo muy restringido de su partido. Eso me parece que es el ¿Está escenario tan que restringido el apoyo del Partido Republicano? verbalmente en este momento se ha ido erosionando. ¿Por qué? Porque Trump está cuestionando el corazón del sistema democrático norteamericano. Y el Partido Republicano no se puede permitir en el largo plazo, ese tipo de cuestionamientos que se los van a reclamar a lo largo de décadas. ¿Cómo va a ir el próximo candidato republicano a la presidencia con esa mochila? Es imposible. Por eso ninguno está saliendo a defenderlo explícitamente a Trump. Es un fenómeno, tal vez al principio era sutil, ahora ya no, ahora ya es general. Sí, Ahora, yo tengo una visión un poquito menos dramática del tema en el corto y mediano plazo. Una vez que la opinión pública conozca por los medios que hay alguien que ganó la elección. En Estados Unidos siempre se aceptó al presidente aunque no se haya votado. Aunque no se ha votado. Sí, sí, eso es verdad. Hay una Trump es la excepción. Está en la excepción. Hay una, yo diría, el pueblo americano en su conjunto, tomado como unidad, que no es fácil, pero repito, como unidad, que en definitiva la unidad sociológica tampoco se compone de una estructura verticalista en su conjunto, sino que tiene manifestaciones diferentes. Ahí creo, no sé, me estoy extendiendo quizá demasiado, No. creo que va a haber una reacción positiva de la población en su conjunto para sostener y amparar fórmulas pacíficas. Es decir, ojalá. Yo apuesto, Alfonso, a que la gente no quiere tampoco verse inmersa en un conflicto personal. Hay muchos fanáticos. Pero ¿no? Los supremacistas blancos. Pero, Alfonso, eso no lo puedes Los evitar en ninguna supremacistas sociedad. blancos son difíciles de dominar. Una vez que los lanzaste a la calle, ese Pero además, pero se vio con la elección de Bush y Al Gore que una vez que se saldó el tema del recuento, silencio y respeto al presidente y a la decisión de la Suprema Corte, en ese sentido. Ahora, para poner un poco la contracara, porque empezamos la entrevista todos diciendo qué disparate estos llamados que está haciendo Trump, cómo es un outsider de la política que ha llevado a extremos su oratoria. Por la vía de los hechos, habría que destacar que tiene un buen relacionamiento con Uruguay, por un lado, que muchas de las cosas que ha dicho en la retórica no las ha llevado a cabo, por lo menos en el extremo que lo ha dicho antes, y que antes del coronavirus la economía estadounidense estaba floreciendo gracias a Trump también, ¿no? Por supuesto. Cambiamos de agenda. Por supuesto. Claro. Ahora Si nosotros vamos al parámetro más importante para el norteamericano y para la mayoría de los pueblos, que es el nivel de empleo, la posibilidad de tener un empleo digno, en febrero, el último día de febrero, era de 3,6%. Es decir, era menos que el récord que había tenido Barack Obama, que era 4,7%.
Es un mínimo histórico. La economía estaba realmente muy bien, los carteles de contratando se veían permanentemente. Es decir, la pandemia, sí, lo mató a Trump. No lo mató el coronavirus, lo mató la pandemia políticamente. Claro. Pero la Sin verdad, pandemia la verdad es que hay que... Mira, yo te voy a poner un También ejemplo. su forma de actuar y su reacción y las muertes de la población negra. Sí, en un contexto de la pandemia. No defensa de, digo, de estoy de acuerdo, pero la la pandemia fue un golpe brutal. Sin duda. Yo creo, perdón, Mauricio, yo creo una cosa que me parece muy importante que dijo Cecilia. Acá hay un tema de política exterior. Hasta ahora hemos hablado de las elecciones. Sí. Hemos hablado de los Estados Unidos. Sí. Hemos hablado de todo este proceso de, yo diría, de licuamiento político y de confusión política y de pérdida de algunos referentes estructurales básicos del sistema democrático. Y eso parecería. Entonces, ¿cómo se traslada esto a la política exterior? Y ahí viene algo que ella comentó recién, que tenía filo contra filo y punta, que es ver en qué medida el alejamiento de Trump por la vía del voto, como corresponde, ¿verdad? Va a provocar o puede provocar una disminución del interés de Estados Unidos en apoyar determinados procesos de inversión en el Uruguay o determinados acercamientos de tipo comercial. Veamos un poquito. En primer lugar, los intereses de Estados Unidos no están en Uruguay. Uruguay es un país de la región que ocupa la cuarta prioridad en la política exterior de los Estados Unidos. No nos olvidemos de eso. Nos queda un minutito, Didier. Sí, porque hay que hacer retanda y termina. Entonces, bueno, sí, yo hubiera deseado un poco más de tiempo, pero... nosotros también. Digo esto, y termino. Me parece, como opinión, que la política exterior del Uruguay, y aquí hablo como ex canciller de 7 años, no tiene por qué estar orientada en base a la figura de una persona. Creo más. Creo que deben cuidarse ciertos actos de exteriorización de simpatía o de antipatía. Cuando se tiene en sus manos la política, la conducción de la política exterior de un país pequeño que tiene que mirar al mundo desde su propia posición, es peligroso sentar ciertos mojones de aproximación como si que casi alcanzan el concepto de identificación. Yo por ahí me quedo. Pero usted dice que es lo que está pasando. Por ahí me quedo y creo que es lo que está pasando. Creo que es lo que ha pasado. Yo hablo a título personal, no comprometo más que a Didier Perti, el resto no cuenta para mí porque no tengo tampoco una presentación política pública de ninguna naturaleza. Quiere decir, por lo tanto, que cuidado con esos alineamientos circunstanciales de empatía. ¿Sabe que capaz que hubo otros contactos que no conocemos? Los hubo. Muy bien. Didier, gracias por el reencuentro personal y por estar aquí y ayudarnos a entenderlo. Yo lo agradezco. Sí, claro, porque a veces uno siente cierta necesidad de compartir y esta bendita pandemia ha aumentado el Zoom, pero ha disminuido el acercamiento. Mauricio, un gusto, ¿eh? La verdad que realmente fue muy bueno escucharte. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y les deseo, ya sé que empezaron hace unos cuantos días, pero les deseo el mayor éxito con el programa. Gracias. Y si no, llamamos a la gente a salir a la calle. Sí. Claro. Y mandamos alguna fake. Pero Mauricio dijo que iba a cubrir como periodista. Exactamente. Yo siempre digo que los periodistas tienen que ir al lugar de que todo el mundo sabe. Llamaremos a la gente a la calle, pero fake news nunca. Nunca. Y en una buena. Señores, una pausa, rapidito. Diego, traes un material importante. Bueno, justamente mientras estábamos en el programa con Alejandro Sánchez, ahora con Operti, con Rabufetti, Donald Trump habló desde la Casa Blanca, un poco en la misma tónica que venía hablando en las últimas horas, pero redobló la apuesta porque habló de que Biden estaba intentando robar las elecciones, utilizó la palabra robar, y considera que los votos que le están dando la victoria a Biden son votos ilegales. Los votos legales son los que le estaría dando la victoria a él. De hecho, dijo que hay que tener paciencia porque esos serán los ganadores
mientras va interponiendo recursos judiciales en diferentes estados. Y rechazado, ¿no? Sí, bueno, la justicia rechazó por lo pronto el pedido presidencial para Michigan. Uno de los recursos fue rechazado, pero hay todavía pendiente de resolución el recurso presentado en Pensilvania, en Georgia. En Pensilvania, ¿no fue? Sí. En Pensilvania por ahora la batalla está abierta. No estaba rechazado el recurso. Recuerden que a veces se presentan recursos en condados y a veces en estados enteros, ¿no? Sí. Pero bueno, son temas que la justicia va dilucidando a medida que van pasando las horas. Es la última chicana que tiene Trump para... Bueno, más que chicana está tirando nafta en el No, fuego, pero ¿no? además hay una... No, la nafta se la tiró. Pero hay una cosa que no lo puedo creer. Que esté hablando desde la Casa Blanca en un acto electoral. Está hablando como presidente, es decir, no como candidato. Está hablando como presidente, está como organizando. No sé si me doy a entender. Es muy interesante el dato que daban ellos. Se baja de su propia investidura. De que no está haciéndolo con el respaldo claro del Partido Republicano. No. O sea, no tiene atrás al Partido Republicano y eso constituye, sin lugar a dudas, un hecho muy revelador de la situación. Está solo. Cuando sale él a hacer eso, cuando sale el hijo a convocar, claro, está convocando a los extremistas, la gente de extrema derecha, que es la única que le puede obedecer, pero está jugando con mucho riesgo, ¿no? Yo creo que es una salida como tendríamos que haber esperado de Trump, una presidencia errática, la peor, errática, agresiva, falaz, ¿no? Es el corolario de algo que se veía venir. Sí, nos vamos. Les recuerdo lo que dijo el Grupo Asesor Científico Honorario en la jornada de hoy. Una sola cosa. Estamos en una estabilidad frágil, color amarillo. Me hubiera gustado hablar más sobre este tema, es decir, recordar algunos de los puntos que se dijeron hoy temprano en la tarde por parte de esta comisión, pero nos vamos a enterar, ya nos hemos enterado a través del noticiero. Seamos responsables. Nos vamos. Nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana para todos.